Bien, señores, vamos a dar comienzo entonces a la última clase. Ahí estoy enviando el PowerPoint, o sea, perdón, el link para que se conecten. El PowerPoint ya fue enviado más temprano. Bien, vamos a esperar que se vayan conectando. Ya hay un par de personas. Esto ya subimos ayer la foto. No creo que ocupemos pizarra hoy día, no son temas de pizarra. Civil se ocupa más pizarra sin duda, pero acá en procesal no es tanto. Vamos a ir esperando entonces que se vayan uniendo. Tenemos ya poquita gente, pero va subiendo, va subiendo. Vamos a ver cómo andamos. Les voy a dar ahí un minutito, yo creo, para que se conecten y partimos con la clase ahí ya, sin importar cuánta gente tengamos conectada, partimos. Esperemos, ahí yo les doy un ratito, breve. Conéctense nomás. ¿Cómo estamos? Ya, estamos listos para empezar entonces. Nos vamos con la última clase, que corresponde a hacer una comparación entre competencia y jurisdicción. Como les dije cuando partimos, es una materia que yo suelo verla al final, se puede ver al principio también. No es una materia compleja y verla al final también tiene cierto sentido porque nos permite de repente cohesionar ciertos contenidos que ya fueron analizados ya. Por lo tanto, la hemos dejado en esta ocasión para el final. Es una materia que, programáticamente hablando, está al principio, cuando uno empieza con procesal, dentro de la unidad de procesal orgánico,
uno de los primeros temas que se estudian, y estoy pensando en la universidad, es justamente la competencia y la jurisdicción. En rigor, se estudia la jurisdicción primero y luego de ello se estudia la competencia. Nosotros vamos a hacer una comparación entre ambas y vamos a ver también un par de temas independientes en cada caso. Y con ello estaríamos entonces cerrando lo que es la materia de procesal para este curso. Vamos a comenzar entonces con los conceptos tanto de jurisdicción como de competencia. Vamos viendo. En primer lugar, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción? Vamos con eso en primer lugar. Vamos a ver el concepto que se recoge del artículo primero del Código Orgánico de Tribunales y también de la propia Constitución Política tan cuestionada hoy en día, que dice que la jurisdicción es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas, resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, y que pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Es una definición que ha sido criticada y se le critica principalmente porque se señala que es una facultad, cuando en realidad la jurisdicción no es una facultad, sino que es un deber que tienen los tribunales. Es el cumplimiento de una de las funciones del Estado. Ya vamos a hacer una referencia a eso en un momento más, pero no es una facultad, porque una facultad es algo que se puede o no ejercer, y acá la jurisdicción no tiene que ver con eso, no es algo que dependa del ánimo del tribunal, no es facultativo, sino que es un deber que el tribunal tiene, un poder-deber, como se suele decir. La competencia, por otro lado, también concepto legal, decimos que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Estos dos conceptos, tanto el de jurisdicción como el de competencia, son conceptos cuestionables. La doctrina particularmente dice que no son buenos conceptos y por lo tanto se dan conceptos doctrinarios muy variados. Camila me está pidiendo un concepto doctrinario de jurisdicción. Hay muchos, algunos muy breves que dicen que es la administración de justicia, que es un concepto muy breve, hasta algunos más elaborados que dicen que es el poder-deber que detentan los tribunales señalados por la ley, en virtud del cual pueden conocer, juzgar y hacer ejecutar conflictos jurídicos sometidos a su conocimiento por los interesados. Ese otro concepto un poco más extenso que se puede dar, pero hay muchos conceptos. En el material complementario hay clases más completas y ahí se ven algunos conceptos doctrinarios, tanto de competencia como de jurisdicción. En todo caso, el concepto de competencia no es tan criticado. El de jurisdicción sí. Vamos con las principales diferencias entre la jurisdicción y la competencia. Y la primera que vamos a abordar tiene que ver con lo que podríamos denominar la naturaleza jurídica, tanto de una como de otra. Y aquí es que llegamos a señalar que la jurisdicción es una función del Estado. Es una función del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a volver un poquitito al colegio. También en la universidad, cuando se estudia Derecho Político, pero esto se estudia en el colegio. De hecho, mis hijos lo están estudiando. Se suele señalar que el Estado tiene tres grandes poderes, ¿cierto? La división de poderes del Estado, que señala que el Estado tiene al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, conocidos como los poderes del Estado. Sin embargo, la doctrina moderna no nos habla de poderes, sino que dice que en realidad uno debe hablar de funciones. Todo esto, pues la doctrina moderna señala que el poder es uno solo, que no se divide. El Estado tiene un solo poder indivisible. Lo que se divide, dice la doctrina, son las funciones. Y es por ello que hoy ya no se habla de poderes, igual se puede usar el vocablo poderes, pero las doctrinas modernas no nos hablan de poderes, nos hablan de funciones. Y le han cambiado levemente los nombres. Es decir, a lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el poder ejecutivo, hoy lo llaman la función administrativa
del Estado. Es lo mismo que el Poder Ejecutivo, pero mirado como función, se llama la función administrativa. Al Poder Legislativo se le llama función legislativa. Ahí no hay cambio de denominación para ello. Y al Poder Judicial se le llama función jurisdiccional. Y ahí aparece justamente la jurisdicción, porque se indica que una de las funciones del Estado es resolver los conflictos de relevancia jurídica que se presenten, sea entre particulares o con intervención de órganos del Estado. Y por lo tanto, esta función, la función jurisdiccional, tiene que ver con la jurisdicción como función. Por eso decimos que la jurisdicción es una de las funciones del Estado. La competencia, en cambio, es, algunos autores dicen, una medida de la jurisdicción, otros dicen que es una atribución que tiene el tribunal. El punto está en que la competencia no es una función del Estado, sino que es el entorno, el ámbito, dentro del cual el tribunal ejercerá jurisdicción. Los tribunales detentan la jurisdicción y ahora, ¿dónde la van a ejercer? ¿Cómo la van a ejercer? ¿Cuándo la van a ejercer? Eso depende de la competencia. La competencia entrega las herramientas para que uno sepa, mirando a cada tribunal por separado, en qué contexto cada tribunal va a ejercer esta jurisdicción. Segunda diferencia, todos los tribunales tienen la misma jurisdicción, todos. Entendiendo que la jurisdicción consiste en resolver conflictos de relevancia jurídica, comprendiendo que la jurisdicción es, al fin y al cabo, conocer, juzgar y ejecutar, esa aptitud la tienen todos los tribunales y es la misma para todos los tribunales. O sea, la jurisdicción que tiene la Corte Suprema es la misma jurisdicción que tiene el juez de letras de Buin. No hay diferencia. Ambos tribunales, Corte Suprema, juez de letras de Buin, pueden conocer, juzgar y ejecutar. Así que la jurisdicción no cambia. La competencia, en cambio, es diferente. Los tribunales no tienen la misma competencia. Los asuntos que pueden resolver son diferentes. Y ahí, si volvemos a comparar a la Corte Suprema con el juez de letras en lo civil de Buin, vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, resolver una casación en el fondo, como bien sabemos, es competencia de la Corte Suprema. Yo no puedo pedirle al tribunal, al juez de letras de Buin, que resuelva una casación en el fondo. Por el contrario, declarar la muerte presunta le compete al juez de letras de Buin y no a la Corte Suprema. Yo no puedo presentar una solicitud de muerte presunta en la Corte Suprema porque la Corte Suprema me va a decir, yo no tengo competencia para esto. La competencia es cambiante. En cambio, la jurisdicción no lo es. Otra diferencia. La jurisdicción no se puede prorrogar. No existe prórroga de jurisdicción. No puede un tribunal darle jurisdicción a otro tribunal, puesto que ya hemos señalado que todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Y tampoco podría un tribunal darle jurisdicción a un órgano que no sea tribunal, porque solo los tribunales ejercen jurisdicción, nada más. Por ende, y vuelvo a la idea inicial, la jurisdicción es improrrogable. En cambio, la competencia se puede prorrogar. De hecho, existe una institución que muchos la recordarán como la prórroga de la competencia, que puede ocurrir, por ejemplo, a nivel territorial, cuando las partes que debieran presentar un conflicto para ser resuelto, por ejemplo, por los tribunales de Talca, deciden presentar la demanda en los tribunales de Rancagua. Prorrogan la competencia, siempre que estén los elementos para ello. No toda competencia se puede prorrogar, pero es eminentemente prorrogable. En cambio, la jurisdicción no admite prórroga. Ya que estamos en diferencias, vamos a mencionar otra que no está en el PowerPoint.
La jurisdicción no se puede delegar. No existe delegación de jurisdicción. Por lo mismo señalado anteriormente, todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. No hay necesidad de que uno le delegue jurisdicción a otro. No existe la delegación de jurisdicción. En cambio, la competencia sí se puede delegar. Eso ocurre precisamente a través de los exhortos, en virtud del cual un tribunal le puede delegar competencia a otro. Todo esto en el entendido que no todos los tribunales tienen la misma competencia y por lo tanto la delegación es posible. Bien, estas son algunas diferencias, hay otras naturalmente, pero ahora nos vamos a abocar a algunos temas particulares, tanto de la jurisdicción por un lado, como de la competencia por otro. Pero antes de entrar en ello, cuéntenme si hasta acá de lo que hemos analizado, alguna duda, alguna pregunta, algo que agregar. Y luego seguimos avanzando entonces con el tema que lo que viene a continuación es conversar sobre los momentos de la jurisdicción. Ya no va a haber más comparación entre competencia y jurisdicción a modo de paralelo, pero veremos un par de temas de cada uno que son temas que suelen ser preguntados en examen. Franco dice, profesor, los tribunales que no son parte del Poder Judicial tienen competencia o jurisdicción, habría que analizar el caso a caso, pero pueden tener ambos, pueden tener tanto jurisdicción como competencia. Paz está escribiendo. Ya, todo ok, profesor. Ya, continuamos entonces. Pasamos a otro tema, esta vez un tema vinculado con la jurisdicción, que son los llamados momentos de la jurisdicción. Los momentos de la jurisdicción, o también conocidas como etapas de la jurisdicción. Jenny pregunta en qué casos no se daría la prórroga de competencia. Por ejemplo, la competencia absoluta no se puede prorrogar. O tampoco puede haber prórroga en materia penal. Ahí tienes un par de situaciones en las que no hay prórroga. Bien, momentos de la jurisdicción. Muy conocidos por todos, me imagino, es parte del ABC del derecho. La jurisdicción tiene tres momentos o tres etapas claramente marcadas, que son conocer, juzgar y ejecutar. De hecho, estos tres momentos suelen estar presentes en cualquier definición de jurisdicción que uno pretenda dar, incluso en lo que señala la ley. También aparece el conocer, juzgar y ejecutar. ¿Qué significa cada momento? Veamos. Conocer. El conocer implica entender que el tribunal debe enterarse de los hechos que han transcurrido y de cuáles son las peticiones de las partes para luego poder resolver. Como yo siempre les digo, si a mí llegan a conversar conmigo mis dos hijos y me dicen, papá, mi hermano y yo tenemos un problema, queremos que tú nos ayudes, yo los voy a mirar y les voy a decir, bueno, pero cuéntenme de qué se trata el problema, porque si ustedes no me cuentan, yo difícilmente podré resolverlo. Bueno, eso es conocer, que a nivel de tribunales, a nivel de procedimiento, por ejemplo, en un procedimiento ordinario, el conocer se va a dar en toda la etapa de discusión y también en la etapa probatoria, a través de la demanda, de la contestación, de la réplica, de la dúplica, a través de los medios de prueba. Las partes están intentando que el tribunal conozca los hechos. Segunda etapa, juzgar. Como para muchos, el momento cúlmine de la jurisdicción. Juzgar implica que el tribunal debe resolver esta contienda, debe resolver esta controversia que tiene relevancia jurídica. Evidentemente, juzgar ocurre al momento de dictar la sentencia. En la sentencia, el tribunal juzga, el tribunal resuelve el conflicto. Y la tercera etapa es la etapa de ejecución, conocida también como la facultad de imperio, y que relacionando materias va muy de la mano con lo que es la cosa juzgada,
puesto que acá el tribunal va a tener la facultad de exigir, de imponer el cumplimiento de lo que ha sentenciado, teniendo incluso medios de fuerza para ello, un embargo o cosas por el estilo. El tribunal resuelve, pero además está facultado para imponer su decisión y para exigir a aquella parte que resulte condenada el cumplimiento de lo que se haya sentenciado. Conocer entonces, juzgar y ejecutar. Eso como un tema particular de la jurisdicción. Vamos ahora a un tema particular de la competencia. Y para ello haremos un paralelo entre la competencia absoluta y la competencia relativa. Ambas competencias constituyen la principal clasificación de la competencia. Ustedes van a aprender que no es la única clasificación de competencia que hay. Hay, por ejemplo, competencia natural, competencia prorrogada, competencia de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia, etcétera. Pero sin duda la más importante es la que divide a la competencia en competencia absoluta y competencia relativa. La competencia absoluta sirve para determinar la jerarquía del tribunal. O sea, a través de competencia absoluta, nosotros vamos a saber qué tribunal, jerárquicamente hablando, conocerá del asunto. Cuando digo jerárquicamente, apunto a que los tribunales en Chile están jerarquizados. Por ejemplo, Corte Suprema, en la cúspide, Cortes de Apelaciones, jueces de letras, y así hay un desglose jerárquico. Con las reglas de la competencia absoluta, nosotros podremos saber si este asunto que yo quiero llevar ante un tribunal deberá ser resuelto por la Corte Suprema, o por una Corte de Apelaciones, o por un juez de letras, o lo que corresponda. O sea, miramos a la jerarquía del tribunal. En cambio, con la competencia relativa, lo que hacemos es, dentro de la jerarquía, determinar cuál será el tribunal competente. La jerarquía ya está determinada por la competencia absoluta. El punto está en que dentro de la jerarquía, muchas veces hay más de un tribunal. Por ejemplo, de acuerdo a la competencia absoluta, este conflicto lo debe resolver un juez de letras. ¿Pero cuál? En Chile hay cientos de jueces de letras. ¿Cuál lo resuelve? ¿El de Santiago, el de Talca, el de Chillán, el de Temuco, el de Valdivia? ¿Cuál? Bueno, ahí aparece la competencia relativa. La competencia relativa determina cuál tribunal dentro de la jerarquía resuelve el conflicto. Segundo punto. Los elementos de la competencia absoluta son la materia, la cuantía y el fuero. Materia, cuantía y fuero. A través de esos elementos vamos a determinar la jerarquía del tribunal. La competencia relativa, en cambio, tiene como elemento al territorio. El territorio es el que se emplea para saber, dentro de la jerarquía, cuál será el tribunal que deberá resolver el asunto. Otra diferencia. La competencia absoluta no es prorrogable. En cambio, la competencia relativa podría ser prorrogable. Digo podría porque habría que ver si se cumplen otros parámetros. Pero la competencia relativa podría prorrogarse. La competencia absoluta no se puede prorrogar. Otra diferencia importante. La incompetencia absoluta la puede declarar el tribunal de oficio. La incompetencia absoluta la puede declarar el tribunal de oficio. O sea, yo presento una demanda, por ejemplo, ante un tribunal que es absolutamente incompetente. El tribunal de oficio puede declararse incompetente y no dar curso a la demanda. Yo presento una demanda de divorcio ante un juez de garantía. El juez de garantía me dice, ojo, esto no es familia, esto es penal. Este tribunal no es competente para resolver una demanda de divorcio, no ha lugar. Y declara la incompetencia de oficio. La incompetencia relativa no la puede declarar de oficio el tribunal. Debe ser reclamada por la contraparte.
Entonces, ahí hay una diferencia importante. Como última diferencia, la competencia absoluta tiene normas que son de orden público y por lo tanto son irrenunciables. La competencia relativa, en cambio, tiene normas que son de orden privado, de orden particular y pueden por lo tanto ser renunciadas. Bien, eso entonces respecto a esta parte. Sigamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hasta acá? Antes de seguir avanzando, les dejo ahí unos segundos por si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Está un poquito oscuro el día, no sé si... Ahí encendí la luz, no sé si ayude mucho, pero por lo menos acá se oscureció un poquito, se nubló, hay un viento un tanto extraño. Ya, no veo preguntas ni nada, así que continuamos. Ah, no, María justo se puso a escribir, vamos a esperar a ver qué nos dice. Belén también está escribiendo, esperemos. Todo ok, dice Belén. Ya, recuerden que para decir todo ok no es necesario para no quedarnos esperando. Ya, sigamos. Equivalentes jurisdiccionales. Equivalentes jurisdiccionales. También hemos conversado de esto durante el juicio, durante el curso. Vamos viendo. Sabemos que lo lógico, hasta cierto punto, lo lógico es que cuando se presenta una demanda o cualquier acción ante un tribunal, generalmente los conflictos son resueltos a través de una sentencia. Pero sabemos también que en algunas ocasiones hay ciertas figuras jurídicas que tienen el mismo valor y el mismo efecto que una sentencia, pero sin ser sentencia. Y particularmente lo que nos importa es que son instituciones que van a otorgar efecto de cosa juzgada. Y a eso se les denomina equivalentes jurisdiccionales. Como concepto, que no tiene concepto jurídico, pero podemos dar este concepto doctrinario, decimos, son actos procesales destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica, yo voy a agregar ahí, con efecto de cosa juzgada, sin necesidad de recurrir a una sentencia. El concepto está bien, pero agreguen con efecto de cosa juzgada para que quede claro eso. Con efecto de cosa juzgada, sin necesidad de recurrir a una sentencia. Características de los equivalentes. Número 1, producen cosa juzgada. De eso se trata justamente. 2, solo caben los equivalentes respecto de derechos sobre los cuales las partes tengan disposición. Uno no puede generar equivalentes jurisdiccionales respecto a derechos de aquellos que la ley protege al punto tal que las partes no pueden disponer de ellos. Por ejemplo, comprometer el derecho a la vida o comprometer el derecho a alimentos a través de equivalentes jurisdiccionales no se puede. Y otra característica, la tercera, es que existen equivalentes jurisdiccionales tanto en materia civil como en materia penal. Así, por ejemplo, y esto los hemos ido viendo durante el curso, en materia civil, por ejemplo, la transacción y la conciliación, hay otros también como el avenimiento, por eso es que acá hablamos de ejemplos nada más. Y en materia penal, el principio de oportunidad, que lo conversamos ayer justamente, lo mismo que el sobreseimiento definitivo, son un par de ejemplos, también hay otros, de equivalentes jurisdiccionales. No son los mismos, obviamente, los que hay en materia civil que en materia penal, pero tanto en civil como en penal existen equivalentes, porque al fin y al cabo, la idea de los equivalentes es acelerar la administración de justicia, es decir, que los conflictos puedan terminar sin tener que esperar a que se dicte una sentencia. Seguimos. Comentamos ahora las llamadas reglas generales de competencia.
Las reglas generales de competencia. Definidos en doctrina como los principios básicos que establece el legislador respecto de la competencia y que deben aplicarse sin importar la naturaleza del asunto ni la clase o jerarquía del tribunal que deba conocer de él. Estas reglas generales de competencia son las mismas y operan tanto para competencia absoluta como competencia relativa. Cuando digo son las mismas, me refiero a que son las mismas tanto para la competencia absoluta como para la competencia relativa. Desde luego, por lo tanto, operan en ambas. Están tratadas por el Código Orgánico de Tribunales desde el artículo 109 en adelante. De hecho, el artículo anterior al 109, el 108, es el que da el concepto de competencia. Y son las siguientes. Tienen distintos nombres, ya no todos los textos les dan los mismos nombres. Yo acá les di los nombres más conocidos. Y así tenemos la regla de la radicación en el artículo 109. Vean el artículo. Pero para describirla en breves líneas, la regla de la radicación es aquella que señala que cuando un tribunal ya comenzó a conocer de un asunto, ese asunto queda en ese tribunal y no puede ir a otro. No puede estar cambiando de tribunal una vez que un tribunal ya comenzó a conocer del asunto. La segunda regla es la regla del grado. Yo ahí en el PowerPoint les coloqué al ladito el artículo en el que están. En este caso la de la radicación está en el 109, la del grado está en el 110. La regla del grado consiste en que una vez que un asunto queda radicado ante un tribunal, automáticamente queda determinado cuál será el superior jerárquico que deberá conocer del asunto en caso de ser necesario. Si el asunto quedó radicado ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, automáticamente sabemos que el Tribunal Superior es la Corte de Apelaciones de Santiago, en caso que haya una apelación, por ejemplo. La regla de la extensión, artículo 111. Esta regla señala que el tribunal que conoce del asunto deberá también resolver todas las cuestiones accesorias que se generen a partir de la cuestión principal. Cuestiones accesorias como, por ejemplo, incidentes o una demanda reconvencional, por citar un par de ejemplos. El mismo tribunal que conoce la cuestión principal debe también conocer estas otras cuestiones. La regla de la extensión, artículo 111. La regla de la inexcusabilidad, artículo 112. Esta regla implica que cuando hay más de un tribunal competente, y el asunto se radica ante uno de ellos, ese tribunal no puede excusarse de conocer el asunto a pretexto de que hay otros que también tienen competencia. Como que el tribunal dijera, ¿por qué me traen el asunto a mí si hay otros tribunales competentes también? Yo no voy a resolver este asunto, llévenselo a otro tribunal competente. Ya, eso el tribunal no lo puede hacer. Quedó radicado ante el Sexto Civil de Santiago, ahí queda. El Sexto Civil de Santiago no puede salir y decir, somos 30 jueces de letras en lo civil, ¿por qué me tocó justo a mí? Bueno, no. La última regla, la regla de la ejecución, que se plasma en dos artículos, el 113 y el 114, es una regla que ya conocemos ya y que indica que el mismo tribunal que ha resuelto el asunto, está facultado para ejecutar lo contenido en la sentencia. El mismo tribunal ante el cual se ventila y el mismo tribunal que resuelve el asunto, ese mismo tribunal está facultado para ejecutar lo que se haya sentenciado. No hay que ir a otro tribunal. A menos que, claro está, precluya la oportunidad para actuar ante el mismo tribunal. No olviden que esto se persigue, por ejemplo, en materia civil, a través del cumplimiento incidental del fallo, para lo cual hay un año. Si el año pasa, habrá que intentar una acción ejecutiva y eso sí es ante otro tribunal.
Bien, esto en cuanto entonces a las reglas generales de competencia. Seguimos. Voy a esperar porque veo a Luis ahí que está escribiendo. Profesor dice, ¿puede repetir la regla de la radicación? A través de la regla de la radicación o fijeza, que también tiene ese nombre, cuando un tribunal comienza a conocer de un asunto, dicho asunto debe quedar y ser resuelto por ese tribunal y no ante otro distinto. Si no, igualmente lean el artículo 109, porque en mi opinión, ese artículo en particular es un artículo que se lo debieran saber de memoria. Así que márquenlo por ahí y traten de aprenderlo. Radicado conforme a la ley, bla, bla, bla. Otra duda, otra pregunta, antes de pasar ahora a las facultades conexas a la jurisdicción. Les doy ahí unos segundos por si alguien quiere escribir. Víctor pregunta, ¿cuándo un asunto queda radicado? Es un tema que se ha discutido mucho porque la ley no señala expresamente cuándo queda radicado, pero la postura mayoritaria indica que en materia civil queda radicado cuando se notifica la demanda y en materia penal queda radicada con la formalización. De hecho, ayer lo comentamos como uno de los efectos de la formalización, que con ello queda radicado el asunto ante ese juez de garantía. Bien, continuamos. Facultades conexas de los tribunales. Facultades conexas a la jurisdicción, o también llamado como atribuciones conexas. Es decir, los tribunales no solamente ejercen jurisdicción, sino que los tribunales tienen también otras facultades, otras atribuciones. Y estas se suelen reconocer en tres categorías: las facultades conservadoras, facultades disciplinarias y facultades económicas. Conservadoras, disciplinarias, económicas. Así lo reconoce el artículo 3º del Código Orgánico de Tribunales. Pueden echarle una mirada a ese artículo. Las facultades conservadoras, y voy a leer lo que dice el PowerPoint, son aquellas para velar por el respeto de la Constitución en el ejercicio de la función legislativa y por la protección y amparo de las garantías y derechos que se contemplan en la Constitución. O sea, a través de las facultades conservadoras, los tribunales deben velar por el respeto a los preceptos constitucionales, especialmente a la defensa de los derechos y garantías que la Constitución garantiza a todas las personas. Es por eso, por ejemplo, que en virtud de estas facultades los tribunales pueden conocer de una acción de protección o de una acción de amparo. Las facultades disciplinarias, vuelvo a leer el PowerPoint, son aquellas para velar por la mantención y el resguardo del correcto y normal funcionamiento de la actividad jurisdiccional. A través de estas facultades disciplinarias, los tribunales tienen los medios para corregir y castigar el actual de abogados que falten a la ética o falten a la ley, de jueces que actúen no cumpliendo los preceptos legales, de todo aquel que participa de un proceso y que no actúa con transparencia, con ética y con la moral respectiva. Así, por ejemplo, se puede castigar a un abogado que llega mal preparado a una audiencia en materia penal y ese castigo puede alcanzar incluso la suspensión temporal del ejercicio de la profesión. Facultades económicas, por último, son aquellas conferidas para velar por el mejor ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, a través de las facultades económicas, los tribunales intentan administrar la manera como funcionan para procurar que el ejercicio de la jurisdicción sea más eficaz, más rápido, menos costoso. Una demostración de estas facultades económicas son los autoacordados, a través de los cuales los tribunales superiores regulan el funcionamiento de los tribunales inferiores. Por ejemplo, fijan las horas de audiencia, me refiero no a las audiencias individuales, sino a la hora en que funcionan los tribunales, los feriados judiciales, etc. Todos los tribunales tienen estas facultades y que las emplean para ordenarse.
Quienes tramitan saben que todos los tribunales no funcionan de la misma manera. Algunos tienen sus propias particularidades. Hay tribunales en los que uno, para ser atendido por el actuario, tiene que sacar un numerito, igual como cuando va a comprar jamón y cosas por el estilo, y eso depende de cada tribunal porque pueden hacerlo en virtud de las facultades económicas. Fernando está escribiendo, vamos a esperar a ver qué nos pregunta. Fernando dice, profesor, ¿el recurso de queja se sustenta en la facultad disciplinaria? Claro, se sustenta en la facultad disciplinaria. Ya. Pasamos ahora, por último, como último tema, a ver las reglas particulares de la competencia absoluta y las reglas particulares de la competencia relativa. Competencia absoluta, competencia relativa. Esto ya las habíamos nombrado ya, lo que vamos a hacer ahora es explicar cada una de ellas someramente para entender de qué trata. Partamos con la competencia absoluta, que tiene sus propios elementos o sus propias reglas, como ustedes las quieran llamar, y que son, las voy a recordar, ya las habíamos dado, la cuantía, la materia y el fuero. Cuantía, materia y fuero. Veamos en qué consiste cada una. La cuantía hoy por hoy ya no tiene tanta importancia porque la verdad es que la cuantía no va a determinar cuál es el tribunal, sino que puede determinar en realidad el procedimiento aplicable. Así hay procedimiento ordinario de mínima cuantía, procedimiento ordinario de mayor cuantía, pero el tribunal no cambia, por lo tanto ya no tiene tanta relevancia en la jurisdicción. De todas maneras, la cuantía en materia civil es el valor del objeto disputado y en materia penal es la pena que el delito tenga. La pena mirada en abstracto, la pena que el delito tenga. No es tan difícil de entender el valor de lo disputado en materia civil, la pena que puede tener el delito en materia penal. La materia, como elemento de la competencia, es la naturaleza de la cuestión controvertida. Básicamente, si la cuestión controvertida es civil, penal, etc. Eso es la materia. Y el fuero, que también se ha estudiado en los últimos años de eliminar este factor, es un elemento que modifica a la competencia toda vez que una de las partes en juicio tenga algún cargo especial. De tal manera que la ley ordena que cuando hay una persona con un cargo determinado, se debe subir jerárquicamente al tribunal que conocerá del asunto. No es un tema para estudiar para el grado realmente, pero de todas formas, recordar que existen dos clases de fuero. El fuero mayor, que lo pueden encontrar en el artículo 50, número 2 del Código Orgánico de Tribunales. Ahí aparece quiénes tienen fuero mayor y a qué tribunal debe ir este asunto. Y el fuero menor, lo mismo, quiénes lo tienen y a qué tribunal va. En el artículo 45, también número 2, del mismo Código Orgánico de Tribunales. Hago hincapié en que hay una serie de materias en las que el fuero no es importante. Por ejemplo, en familia el fuero no importa. En materias de arbitraje el fuero tampoco importa. En juicios posesorios tampoco importa el fuero. En asuntos no contenciosos tampoco importa el fuero. De hecho, el fuero, como les digo, ha ido perdiendo importancia al punto tal que hoy la doctrina plantea que el fuero debiera ser eliminado como elemento de la competencia. Esas son entonces las reglas de la competencia absoluta: cuantía, materia y fuero. Vamos ahora a la competencia relativa, que en realidad tiene un solo elemento y que es el territorio. Con el territorio vamos a determinar cuál es el tribunal que conocerá del asunto. No olviden que la competencia relativa lo que hace es, dentro de una jerarquía que ya está determinada por la competencia absoluta, dentro de esa jerarquía ver cuál será el tribunal que conocerá del asunto. El territorio.
En materia penal, el territorio corresponde al lugar en que se ha cometido el delito. Donde se haya cometido el delito en base a lo que conocemos como el principio de ejecución, que eso no se les va a preguntar en examen de grado porque es materia de penal, ahí de acuerdo a ello se determina el territorio. En materia civil es un poco más engorroso porque hay más reglas. Debemos partir distinguiendo entre si el asunto es contencioso o no contencioso. Si es contencioso, las reglas son las siguientes. Número 1, determinar si existe o no prórroga de competencia. Determinar si existe o no prórroga de competencia. Esto es, pues, si hay prórroga, el tribunal competente será aquel que corresponda a la prórroga. Número 2, si no hay prórroga, deberemos analizar si para la cuestión controvertida la ley entrega alguna regla especial sobre competencia. Por ejemplo, en familia, cuando en materia de alimentos, la ley dice que son competentes tanto el tribunal del domicilio del alimentante como también del domicilio del alimentario. 3, si no hay regla especial, se deberá analizar la naturaleza de la acción, es decir, si la acción es real o si la acción es personal, y de ahí ir viendo caso a caso. Por último, si ninguna de las reglas anteriores es aplicable, nos vamos a la regla general. Y la regla general en materia civil contenciosa es que el tribunal competente es el del domicilio del demandado. Esa es la regla general. Domicilio del demandado. Esto en materia civil contenciosa. Si el asunto es no contencioso, entiéndase por esto, por ejemplo, muerte presunta, cambio de nombre, posesión efectiva, entre otros. Si el asunto es no contencioso, la regla general es que el tribunal competente es el del domicilio del solicitante. Domicilio del solicitante. Excepción, los casos en que la ley señala algo distinto. Por ejemplo, en la muerte presunta, el tribunal competente no es el del domicilio del solicitante, sino que el tribunal competente es el del último domicilio conocido que el desaparecido haya tenido en Chile. No es el domicilio del solicitante, sino que el último domicilio conocido que el desaparecido haya tenido en Chile. Bien, eso entonces respecto a las reglas de competencia. Y eso respecto a la materia, y esto respecto, por ende, a lo que es procesal en lo que son las clases en vivo. No olviden, como les digo siempre, que hay material complementario de apoyo para que puedan ver algunos contenidos con más detalle y algunos otros contenidos que por algún motivo no pudimos ver en clases, por tiempo obviamente, los pueden ver ahí y complementar. Yo voy a cortar ahora la transmisión, pero denme unos minutitos y los voy a volver a contactar. Les voy a enviar otro link para conversar algunos aspectos por el cierre de procesal. Ya no lo quiero hacer ahora porque si no va a quedar grabado en la clase. Y no es del caso porque no es información relevante, pero denme unos minutos para aquellos que puedan y les voy a estar enviando un link para que conversemos algunas cosas para cerrar la parte procesal. ¿Ya? Así que estén atentos ahí. Yo ahí al grupo les mando el link en un ratito. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Siempre miro por 6 preguntas, pero no veo a nadie escribir. Nos vemos.